En lo más profundo de la selva del Caquetá, en un territorio sin Cristo, llegó la esperanza. Fue el día 8 de octubre del año 1955, cuando llegó la familia Mancera al Caquetá. Esta familia estaba compuesta de 14 miembros, entre adultos y niños. Ellos venían procedentes de La Morena, departamento del Valle. El pueblo donde el hermano Mancera aceptó el evangelio fue quemado por los enemigos de la iglesia. Esta fue una de las causas del desplazamiento de los hermanos Mancera al Caquetá. Elías Arango y el hermano Emilio Mancera comenzaron a predicar y evangelizar a sus vecinos con la autorización del pastor Saúl Ramírez, quien administraba la iglesia en La Morena, departamento del Valle. Como fruto de ese trabajo, muy pronto se convirtió al Señor el hermano Tomás Zambrano y su esposa Noemí González, después de que el Señor hiciera una obra de sanidad en ella, quien se encontraba grave de salud. Así inicia, por la gracia de Dios, a expandirse el Evangelio en este departamento del Caquetá. Hoy 70 años en victoria. Gracias a Dios que cuando nosotros, la familia Mancera y Leal y hay otros más, llegamos a estas montañas, un hermano, gloria al Señor, pastor de nosotros en La Morena Valle, dijo: hermano, no calle las palabras de las profecías de este libro. Gloria al Señor. Y hoy veo el fruto. Gloria al Señor, estoy mirando esto lleno. Vaya aquí, se necesita que vayan a llevar el evangelio. Y él se vino con el grupo de 14 miembros. Y predicaron y formaron los grupos, se creció. Y ahí pues los bautizados, entonces tenían que venir un bautista de allá. Papá fueron desplazados de La Morena Valle por causa de la violencia. Entonces el pastor que lo administraba él allá, que era el hermano Ramírez, le dijo a mi papá: no calles la palabra de la profecía. Y él se vino junto a sus hermanas, 2 hermanas y unos sobrinos para el Caquetá. Llegaron a Montañita y de ahí ellos se desplazaron en unas bestias que les prestaron para irse a ubicar, a comprar un pedacito de tierra, por medio de pantaneros, porque eso sí era pues trochas. Recuerdo del grupo 10, de los primeros que arrepintieron. Fueron los esposos Zambrano, Tiberio Leal, el hermano Vicente Montoya. Recuerdo al hermano Tomás Zambrano y la hermana Noemí González, que fueron los primeros convertidos allá en el Quebradón. Pero sí me recuerdo de ellos. Fueron 10 bautizados ahí en el río Anayá. Pasado el tiempo, el pastor Saúl Ramírez, en compañía de los hermanos Alfredo Montenegro y José Rodríguez, decidieron venir desde el departamento del Valle hacia el Caquetá para visitar a la familia Mancera y ver los avances de la obra en esta zona del país, llegando así a la montañita Caquetá, donde un grupo de personas les indican que en una vereda llamada El Mesón estaban los creyentes que buscaban, pero al llegar a dicha vereda hallaron que ese grupo de personas reunidas no eran los Mancera ni eran pentecostales. Ellos llegaron a Montañita preguntando por el hermano Mancera. Y entonces en Montañita les dijeron que por ahí habían unos evangélicos, cogieron ese camino por esas montañas, porque cuando eso no había sino montaña. Y llegaron a la finca del hermano Daniel preguntando por los evangélicos. Y luego llegaron los hermanos pentecostales, ahí a la casa con el eliasista. Invitaron a mi mamá para que fueran a un culto que iban a realizar. Y allá llegaron y esa noche se hizo el primer culto ahí en la vereda del Mesón. Se entregaron al Señor, pero el papá de él, eso es que hasta las 12 de la noche duró hablando con el pastor que venía de nuestra iglesia, ¿no? Hasta que al fin, hasta las 3 de la mañana, Dios trató con el papá de él, porque duro, él estaba firmado en la alianza. Se entregaron al Señor el papá, la mamá, otro hermano. Esa noche el culto que el Señor sanó a mamá y al otro día y se fueron para Pauhil, no sé cómo, hermano, no sé. Ellos iban guiados por el Señor porque ¿quién les daba a ellos razón de dónde llegar a Pauhil y darse de cuenta del hermano Emilio Mancera? La visita de los pastores venidos del departamento del Valle fortaleció la obra
siendo bautizados los primeros hermanos del Caquetá en el nombre de Jesús. La obra fue tomando así organización para que en menos de un año de predicación fueran enviados los primeros obreros en el Paujil y la Montañita, el hermano Emilio Mancera y algunos hermanos bautizados como primeros obreros. En el Doncello fue enviado el hermano Vicente Montoya como primer obrero. Poco años después fueron enviados Manuel Steven España y Federico Hernández como primeros obreros en Cartagena del Chairá. En ese tiempo no vas evangelizando sino por el río, solamente por el río. Hasta la Chipa. Mi papá subía hasta la Chipa evangelizando y haciendo ayunos. Inclusive hubieron unas sanidades muy bonitas. Se comenzó a arrepentir la gente y todo eso. ¿Muchos creyeron? Claro, muchos creyeron al evangelio por eso. La primera sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se estableció en el Paujil, justo en esta casa, que en su momento era de madera. Se cuenta que dicha casa era transcurrida por borrachos y personas ajenas al Evangelio, que en varias ocasiones maltrataban verbal y físicamente a varios hermanos que se reunían allí, pero nada les amedrentó ni les detuvo para continuar este camino. Los obreros, y así también las primeras familias bautizadas, evangelizaban y hablaban de este mensaje, generando un crecimiento que despertó una persecución en contra de nuestros hermanos pentecostales. El hermano Vicente salió de aquí, Emilio lo mandó a Doncello a predicar allá como obrero, ya porque ya él no podía ir a predicar allá porque había ya mucho acá. Allá le dañaron la casita donde estaba predicando, eso se la volcaba pura piedra anoche, vean que lo iban a matar. Estaban predicando el evangelio cuando se levantaba la gente se oponía a tirarles piedras. Y llegaron donde el hermano Daniel y estaban haciendo la dominical donde el hermano Daniel, cuando llegaron con toda la manada de espiritistas y llegaron y cogieron a los hermanos de ahí y los metieron a la cárcel. Les quemaron la Biblia, les dañaron todo. Es muy recordado aquel primer milagro que se vivió en el Caquetá, de una niña quien después de horas de fallecida, estando ya su cuerpo acostado en la mesa en medio de un salón, Dios resucitó a la niña. Así también el milagro de sanidad de 2 niñas sordomudas. Estos y muchos milagros más fueron evidencia a muchos para creer en Jesucristo, y para los primeros creyentes fueron fortalecimiento de su fe. Yo me recuerdo que llevaron un niñito y él era tullidito y una niñita lo llevó al tuntún y se lo llevó para allá donde hacíamos los cultos. Y ahí el Señor lo sanó esa noche, él caminó. Y al niño mudo, los hermanos le decían, diga gloria a Dios, y el niño alzaba, además decían, gloria a Dios. Pero hermano Benito, usted no se imagina, impresionante de ver la maravilla que el Señor hacía. Por eso, hermano, es que uno nunca se debe olvidar del Señor. Se me había muerto una niña, ya tenía 2 días de muerta y la tenían en la mesa fría. La trajeron ahí a la capilla, era todavía la casita. Llegaron los hermanos, entonces mi esposo les dijo, vamos a ayunar este domingo. La llevaron el sábado por la mañana. Se pusieron a orar y ayunar y se pararon del ayuno y oraron por ella. Después que oraron, se quedaron todos los hermanos y cuando miraron que movía los piecitos y las manitos, resucitó. Ya 2 días en mesa. Él oraba por los mudos y el Señor le respondía por los sordos. Y es que le decía, digan amén, y de una vez los sordos le contestaban. Todos esos milagros pues, maravillosos que el Señor se manifestaba, ¿no? en esos momentos. Con la persecución y las situaciones de orden público que sufría el Caquetá, varias familias de nuestros primeros hermanos en Cristo se fueron trasladando a diferentes municipios del sur del departamento, donde a su llegada también llegaron predicando el Evangelio del Señor Jesús, abriendo así caminos para que años más tarde fueran enviados obreros a predicar en estas zonas, como lo fueron Floel Agodelo, primer obrero en Solita, Carlos Romero, primer obrero en Albania, Gabriel Segura, primer obrero en Curillo, Sigifredo Rodríguez, primer obrero en San José del Fragua, los hermanos Arnoldo Ruiz, Manuel Henao y Hernando Caicedo, primeros obreros en Valparaíso, así como los demás municipios, Segundo Celestino, primer obrero en Solano, Zoilo Facundo, primer obrero en Milán. Hace aproximadamente unos 40 años. Gracias a Dios que aquí estamos. Fue muy preciosa la obra cuando era el pastor del hermano Alberto Romero. Él visitaba allá lejos los campos. Ese hermano sí trabajó aquí en el Señor, el hermano Alberto Romero.
Llevo en el Evangelio desde que tenía 13 años. Desde que yo me arrepentí, salíamos a evangelizar mucho. Por ahí empezaron personas a escuchar la palabra de Dios, veníamos a hacer culto. Era de la familia de Enrique Lozada. Y por ese lado de Enrique Lozada fue que el Evangelio entró a Casa José. Cuando nosotros entramos aquí, habían ya unos cuantos hermanos ahí en el fraude. Cuando nos llevaron el mensaje del Evangelio, también fue sorpresa porque lo hicieron 3 jóvenes, el mayor más o menos 18 años y el menor 15. Era impactante mirar jóvenes predicando el Evangelio. Aquí hubo una familia, ellos nos volvían piedra. Estábamos en un culto un día cuando mandaron una piedra allá y ¡pau! Y la piedra rompió el techo, y le cayó al pie una hermana, la piedra, una piedra grande. Bueno, cayó acá dentro de la piedra. Siempre había oposición, habían amenazas, por lo menos para el lado del Manduro. Una vez fuimos a una vigilia, se opusieron 2 señores que no la hiciéramos mejor porque que las cabezas de los creyentes iban a robar y iban a llegar hasta arriba. Cuando ya la obra del Evangelio se encuentra consolidada y tras 50 años de esta predicación en el Caquetá, en los años 2004 y 2009 aproximadamente, se presenta una crisis de seguridad en este territorio, que genera complicaciones de orden público y la agudeza de la guerra en el departamento, provocando que varios pastores fueran asesinados por grupos armados y otros fueran desplazados. Hermano, eso fue realmente difícil, duro, momento. Tuvimos que orar, como se dice, depender mucho de Dios, porque las fuerzas al margen de la ley se habían levantado contra el pastorado y la iglesia. Desplazaron muchos pastores. Yo era supervisor en ese entonces y tenía la cuenta de 40 pastores que desplazaron. Es decir, en el distrito había como unos 80 iglesias, desplazaron la mitad de las iglesias del Caquetá. Y 2 pastores los desplazaron con la congregación. Y ahí los sostuvimos. Ese es otro milagro de Dios, porque yo no sé cómo sostuvimos a esos hermanos, les dimos de comer. Y en ese entonces mataron 4 pastores. El pastor del Mandur, el pastor de Campo Hermoso, Abelito, lo mataron predicando dentro de la iglesia, en el púlpito, él estaba predicando. El Pará, al hermano Segundo. Esos 4 pastores ofrendaron su vida en ese tiempo. Yo estuve amenazado de muerte, me llegaban cartas, me llamaban, no era fácil, realmente fue duro. Cuando comenzaron a desplazar pastores. Y entonces se fue el de San Vicente, el de Puerto Rico, el de la Esmeralda, el de la Esperanza, el de la Chipa, el de Betania, el de Río Negro. Señor bendito, y una noche me dijeron, hermana Zoida, vengo a darle una noticia como a las 6 de la tarde. Mi hermana, que esta noche vienen con hermano Saúl. Y anoche yo fui y le eché llave a todas las puertas y estaban cerradas. Y Saúl miró eso. Yo fui, me acosté, oré. Venía con papeles que cierren la iglesia, que no haga más culto. No, señor. Yo culto hago hasta el último día que viva. Y por eso me va a matar, por eso tengo que irme. Con todo esto, a Dios infinitas gracias, porque por su gracia estamos aquí. Hoy cumplimos 70 años. Y podemos decir como dijo Pablo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esa victoria que Dios nos da, de poder ver el desarrollo de la iglesia en estos 70 años de verdad. Tenemos alrededor de unas 213 pastores y unas 202 congregaciones ya por la gracia del Señor en nuestro departamento. Estamos en la entrada del departamento del Caquetá, Puerta de Oro de la Amazonía. En estas tierras del sur de Colombia, el Señor ha manifestado su gloria de manera muy especial. La predicación del Evangelio ha permitido que muchas personas conozcan el plan de Dios para salvación. Recordemos siempre que estamos unánimes en victoria. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Distrito 11 en el Caquetá, 70 años, unánimes en victoria. El legado es que echen mano del Señor y miren siempre hacia lo alto. El Señor dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, firmes adelante en el nombre de Jesucristo. Mi consejo es este: sigamos adelante. No se aísle, no se separe de este cuerpo. Júntese más a la iglesia. Siéntase más unido con los
miembros del cuerpo de Cristo, trabajemos con abnegación en esta causa, que es la mejor de todas. Gloria al Señor. No hay cosa que traiga mayor remuneración.